Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a hablar de ganadería. En realidad, como se dice hace muchos años, vamos a hablar de la cadena de ganados y carnes porque vamos a tratar de entender qué está pasando con la industria frigorífica, qué está pasando con el productor ganadero y cuál es el escenario que pinta positivo, pero hay algunas cosas que están haciendo un poquito de ruido. Para eso nos acompaña Diego Ponti, que es analista ganadero de AZ Group. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? ¿Qué tal, Marco? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. La industria está crujiendo. Hemos escuchado muchos industriales, las cámaras industriales, plantear los problemas de rentabilidad hoy por hoy. Bien, haciendo un análisis, como bien mencionaste vos, de cadena, sobrevolando un poco la cadena de ganados y carnes, que es bastante compleja, si hoy tenés que elegir el eslabón que está más complicado con este presente, es el sector industrial enfocado hacia la exportación. Okay. ¿Por qué? Por diversos motivos, ¿no? Desde los propios ganadería, con menor oferta y menor disponibilidad de hacienda, y eso te ajusta en el Q, ¿no? En la cantidad de hacienda que vos necesitas para procesar y para mantener tu ritmo al 100%. Hoy el frigorífico tiene que estar al 100%. La capacidad ociosa es un costo enorme que hay que evitarlo de todas formas. Y después te das vuelta, una vez que pudiste originar y procesar carne y tenés que salir a vender, y te das cuenta que no coinciden mucho tus costos internos, Argentina, versus los precios que te paga el mundo. Aún en un escenario que el mundo sopla con viento a favor para todos los oferentes de carne. Tenés aumento de la carne un 25-30% a nivel mundial. Pero hoy la industria tiene costos elevados de la materia prima, es el costo número uno, que es el novillo en gancho, y después todas las cuestiones salariales, energía y demás que hacen que en un proceso de transición como el que está viviendo la ganadería argentina, que se está readecuando las nuevas reglas de juego, las nuevas condiciones macroeconómicas, en el medio, industria que en algún momento ganó mucha plata y le fue muy bien y eso estuvo muy bueno, hoy se encuentra con una situación que eso ya no le sirve, que cambiaron las condiciones de mercado y que hoy enfrentan en muchos casos pérdidas, otros empatan y otros ya empiezan a encontrarle la vuelta y empiezan a ganar en este nuevo escenario. Ok, ahí tenemos un tipo de cambio complicado o hay otras cuestiones que hacen a la competitividad. Hablaste del precio de la hacienda y eso, ¿no? Pero digo, más allá del tipo de cambio, ¿hay otras cuestiones de falta de competitividad de la industria frigorífica argentina? Está el tipo de cambio que está ligado también a lo que pasa en la ganadería, porque vos podés quizás tener un tipo de cambio que lo puedes considerar desde tu criterio atrasado, pero mira, estamos en una ganadería argentina que crece, que hay mucha producción, que tenés mucha oferta de novillo, que el frigorífico va a buscar novillo y encuentra. Entonces ahí el precio se equilibra y tiende a estar unos escalones más abajo del precio que tenés hoy. Cuando vos tenés un tipo de cambio que te queda caro, ¿no? En función de lo que vale el precio de la hacienda en pesos, y vos no podés pisar los precios, no sos formador de precios en el mercado, sos tomador de precios, te encontrás con una situación compleja, tan compleja que los frigoríficos hace rato decidieron echar manos en el asunto y empezar a encerrar hacienda propia. ¿Por qué? Porque le estaba costando cada vez más, si llovía y se cortaba la oferta, los precios se disparaban y en dólares estaban más caros todavía. Entonces no podía estar dependiendo al 100% del productor. Quisieron, dijimos, bueno, 20, 30, hasta un 40% ideal tendría que hacer con nuestra hacienda para tener asegurado, por un lado, el aprovisionamiento y por otro lado, no estar tan expuesto económicamente en el día a día a convalidar cualquier precio del mercado, sobre todo en Argentina, que siempre pasa alguna cuestión, ¿no? Fin de semana largo, algún susto, hace poquito la salida del cepo, bueno, todos los sustos que pueden llegar a ocurrir desde el punto de vista macroeconómico se trasladan en precio. Te llevo al mercado interno. Un mercado interno que traccionó mucho en el arranque del año en materia de precios, subieron mucho los precios de la carne, digo, al consumidor. El frigorífico que tiene más una mirada, o el frigorífico que netamente trabaja para el mercado interno, ¿ese logra una mejor ecuación? Bien, los precios del mercado interno están muy firmes. El consumo interno se ha recuperado mucho. Estamos en una situación espejo con respecto a lo que fue el año pasado. El año pasado, en abril, te parabas y que decías, la exportación se lleva puesto todo. ¿Por qué? Porque somos competitivos. Y el consumo interno perdió mucho poder de compra y está en niveles mínimos. Al mismo mes, el año pasado, estabas consumiendo un equivalente a 40 kilos por habitante por año. Hoy está cerca de 50 kilos por habitante por año. 10 kilos más mes contra mes, año contra año. Es un montón. ¿Dónde salieron esos kilos? De la exportación. 30% menos exportó este primer trimestre con respecto al primer trimestre del 2024. Pero pará, te hago un freno ahí, porque digamos, esto que es lo que siempre hablamos del consumo aparente, yo desde hace tiempo digo que no mide tanto
es un tema de interpretación. No es tanto el deseo de los consumidores, sino de la oferta que tienen. Mide más la oferta de carne que la demanda, ¿no? Entonces, generalmente los terminás analizando por precio. Vos decís, si tiro más carne en el mercado interno y el precio se cae, tenés una demanda, un consumidor que no tiene plata para pagar y pasa la lógica. Ahora se está dando totalmente a la inversa. Vos tenés mayor oferta de carne por esta caída de la exportación y un precio que voló el precio en la carnicería en el primer trimestre. ¿Cuál es la lógica de eso? O sea, ¿hay más plata en los bolsillos de los consumidores? ¿Por dónde pasa? Exacto. Primero está el tema de la oferta. Y el consumo por habitante por año es función totalmente de oferta. No podés consumir lo que no se produce. Exacto. El precio después te va a decir qué poder de compra tiene ese consumo. Quizás que tenés más oferta y vos lo más lógico, la lógica que establecías recién que está muy bien, decís, a más oferta tiene que haber menos precio. ¿Qué está pasando hoy? Hay más oferta de carne, al menos en el mes de abril tuvimos más oferta de carne, sí. Hasta marzo venía bastante diezmada la oferta de carne, es una cuestión estacional, que hay menos hacienda para consumo interno en los meses de febrero-marzo. En abril se fue recomponiendo esa oferta, pero también abril fue un mes bastante complicado, en el cual tuviste muchos feriados, muchas lluvias, y todo eso fue interrupción de oferta. Y esa interrupción de oferta se trasladó a precios de la hacienda, que evidentemente el consumo interno en parte logró convalidar y lo está convalidando. Convalidó las subas de fin de enero-febrero, convalidó estas últimas subas de marzo-abril. Entonces el consumo interno, que se achicó, ya no consume 70, 80 kilos por habitante por año, que está entre los 45 y los 50 kilos, por el momento viene mostrando que tiene capacidad de absorción. ¿Por qué? Porque los salarios se vinieron recuperando, especialmente el año pasado, con respecto a la inflación. Vos te parabas en enero 2025 y te comparabas con la situación de noviembre 2023, antes de que asuma este gobierno, Javier Milei, y los salarios reales habían incrementado un 5%. O sea, contra la inflación le habían ganado. Ahora, lo que yo le pondría una alerta, o al menos ahí una luz amarilla, es que en los últimos meses la inflación y el precio de la carne se ubicaron por arriba de los salarios. Entonces ya los salarios no tienen esa ventaja que lograron obtener el año pasado. Y se vienen por delante meses donde vas a tener realmente más oferta de carne, porque va a empezar a salir la carne que entró a los corrales. Esos terneros que empezaron a encerrarse en febrero, marzo, van a empezar a salir a partir de junio, julio, agosto. Entonces ahí probablemente ya los precios se tienden a estabilizar, ¿no? Está bueno el escenario que planteás y está buena la salvedad que haces de un abril con muchos feriados. En realidad vienen meses muy irregulares y ahora mayo es el primer mes más normal, por lo menos en cuanto a días hábiles. Sí, y otra cosa ahí... El tema del clima, que también hubo muy complicado en marzo. Te interrumpo, nos metemos en algo quizás más psicológico, no tiene quizás tanta certeza de números, sí. Pero mucho fin de semana largo, mucho evento social, mayor propensión a comer asado. Vos quizás tenés un presupuesto limitado, tenés un fin de semana de 4 días y vas a querer hacer un asado y vas a convalidar el precio. Entonces, desde el lado de la demanda también, como los fines de semana, el Día de la Madre y demás, que son momentos... Los momentos del año que se convalidan los precios. Buen clima, Marcos. Tuviste un abril primaveral, ¿no? Que eso colaboró mucho. Entonces, esa tendencia a pagar o a bancar los precios nuevos estuvo. Dejemos correr mayo ahora, que se regularice la oferta, que se acaben los fines de semana largo. Ahí creo yo que vamos a tener algún ajuste hacia la baja o al menos se van a mantener estables en estos niveles los precios. Bueno, los frigoríficos ya están diciendo, están dando a entender, dando 20 millones de señales, diciendo, ojo que esta suba constante del precio de la hacienda no lo podemos bancar. No digo que lo vayan a bajar, no lo pueden hacer, pero sí dejar de convalidar algunos valores. ¿Cómo quedaría el esquema del productor si estos valores que tenemos actuales empiezan a estancar, como suele pasar, ¿no? En la ganadería estamos acostumbrados a esto, pero varios meses en el tiempo? Está bueno ahí el análisis. La situación de los frigoríficos, primero que hasta ahora venían con un dolor tolerable, ¿no? Vos decís, bueno, durante un tiempo me puedo bancar. Ahora, cuando el dolor se extiende y cuando mirás hacia adelante y decís, che, no va a cambiar nada de esta situación, el tipo de cambio lo vemos acá por un tiempo más y nosotros seguimos complicados. ¿Qué pasa si se logra ese precio de equilibrio, vamos a ponerle? Equilibrio en el sentido que le cierre un poquitito más a la industria y que le pueda servir al productor. Al productor, creo yo, tiene margen para achicar un poco el precio de venta. Hoy todos los resultados de los engordes son positivos, sobre todo los ciclos completos y sobre todo las recrías. Donde no tenés tanto margen para achicar precios en la hacienda consumo interno. ¿Por qué? Porque el precio del ternero, que es el insumo número 1, el engordador,
hoy tiene un precio que está muy firme. En plena zafra, en pleno otoño, no afloja. Tenés un ternero en $3.20. Entonces, el que está comprando hoy, convalidando un ternero de 3.500, 3.600, 3.700 pesos, está ya en un margen de pérdida, en un engorda corral con destino a consumo interno. Y un engorda corral que hace novillo para exportación, que encierra un ternero recriado y te vende un novillo de 480 kilos, está perdiendo algo así como 60.000 pesos por cabeza. El consumo interno, 16.000 pesos por cabeza, el feedlot, 60.000. Si ese feedlot que hace exportación de menos 60.000 lo juntás con su recría previa, ahí se equiparan las cosas y tenés un número positivo. Claro. Pero en el engorde a corral, con la firmeza que tiene el otro insumo, que es del productor, que es el ternero recriado o el ternero destetado, ya no te sobra nada. Irías a pérdida. Por eso digo yo, cuidado también con el engorde a corral, porque si estás validando un precio de un ternero, 3.600, 3.700 pesos, y arrancás pidiéndole un precio futuro por encima del precio que tenemos actual en el mercado al novillito y la vaquillona, es decir, al precio de la carne que tenés en el supermercado y la carnicería, estás corriendo un riesgo importante. Lo más probable es que cambies la plata. Porque no vemos un escenario de un salto. Con todo esto que estamos diciendo, claro. Conclusión para el que esté viendo el programa, no hay mucho fundamento para pensar en un salto de precios en un momento donde ya los valores están altos y encima se le viene más oferta hacia adelante. Entonces, cuidado con eso. Digo lo último, hablamos 10 minutos, 11 casi, de coyuntura. Y planteamos siempre que la ganadería tiene que empezar a crecer definitivamente, ¿no? Que estamos estancados no solo en cantidad de cabezas, sino en kilos, en todo. Todos estos vaivenes coyunturales que estamos viendo ahora, ¿es una continuidad de esa coyuntura que le impidió crecer o ves que el productor empieza a mirar algo con futuro y que dice, más allá de esta coyuntura, tengo una proyección de largo plazo que la voy a mantener? Yo creo que hay expectativas positivas, que todavía no se pisa tan en firme, o sea, no se realizan grandes inversiones, pensando en 3, 4, 5 años. La retención se da por el hecho de sumar más kilos. Hoy entiende el productor que le conviene sumar más kilos porque los costos son muy competitivos, entonces retengo un poco más, hago recrías más largas, doy de comer más maíz durante más tiempo. El porcentaje de hembra en faena te está diciendo que estás en un número alto, o sea, no estás para nada en un ciclo de retención. Los vientres valen $1.000 y un poco más, $1.100, que es un muy buen precio, pero psicológicamente para el productor es un precio de venta, no de compra. Y el precio de la ternera, que es lo que estábamos hablando recién, es muy bueno para el productor. ¿Y qué pasa cuando el precio de la ternera es muy bueno para el productor? Vendés la ternera y te quedas con la plata, tal vez. Entonces no vas a reposición de vientre. Entonces, la foto es muy buena. Se va comprando la idea de que estos precios llegaron para quedarse. Se va comprando esa seguridad con respecto al gobierno, que no se va a meter en el negocio, que no va a haber intervención, cierre de exportaciones y demás. Falta todavía la gran inversión. Falta una pata, que no hablamos hoy, que es el financiamiento. Hoy no tenés buenas opciones de financiamiento para la producción ganadera, al menos. Y entrar al negocio hoy está muy caro. Inmovilizás por hectárea para hacer una recría $2.100, cuando el promedio en los últimos años fueron $1.300, $1.400. Entonces, quizás que todavía falta un poquitito más de ganar tiempo, de seguir acumulando horas, días, meses de buenos precios, con un gobierno que te deje ser, y en la medida que eso se siga dando en el tiempo, va a invitar a más inversión. Hay empresas que venían muy golpeadas en los últimos 3, 4 años de seca, que no les sobraba nada, entonces están refortaleciendo su stock, vendiendo, comprando dólares, comprando insumos, de alguna forma rearmándose. Esto lleva tiempo, no es de un día para otro, ¿no? Ahí todavía quedan como muchas llagas abiertas de los años pasados, de las experiencias pasadas, que muchas veces vos ves cualquier gráfico de precio y tuviste estos valores, pero duraba un poco. Siempre fue así, 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 así. Ahora todo parecería indicar, por la macroeconomía, por el tipo de cambio que dijimos estable, por inflación en baja, por baja oferta, el stock se achicó por segundo año consecutivo, por buenos precios internacionales, que le dan una manito al frigorífico en esta situación complicada, y por un consumo que se vino recuperando durante todo el año pasado, que estos buenos precios que tenés hoy se van a mantener por un tiempo. Lo que yo no haría, lo último, y con esto cierro, es, si yo tengo que hacer un negocio y la foto de hoy no me cierra, yo no me animaría a jugármela a apostar una suba futura. ¿Te acordás antes con el modelo de inflacionario que decía? Sí, bueno, dale, salto que te compensaba. Con un saltito de 20-25% en 3-4 meses, tarde o temprano llegaba. Te acomodaba la inflación. Yo haría con la foto actual, e incluso con un escenario quizás con alguna baja en términos reales contra la inflación. Si me sirve, es mi negocio y lo hago, si soy competitivo lo hago. Y si no, me correría porque no creo que sea un momento para esperar salto de precios hacia adelante. Hugo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos con más Mercado por Expertos.